desembarazarme. Sí, amigos, desembarazarme. La sola palabra me generaba escalofríos, no la entendía, me generó como, el primer shock fue como, ¿desembarazar? ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Sánchez y hoy voy a contarte la historia de mi cesárea y cómo hacer que tu hijo crezca con un carácter firme. Creo que una de las experiencias más curiosas y extrañas que he vivido ha sido la cesárea. Los que me siguen desde que empecé a hacer videos y que me conocen de cerca saben que Oliver nació a los 8 meses de gestación. Pero quiero contarte cómo fue la experiencia y a partir de ahí hacer una reflexión acerca de cómo formar un carácter firme en nuestros hijos. Yo tuve que ir al médico alrededor de cuando casi iba a cumplir los 8 meses de embarazo. Pasé 3 días ahí en la clínica. Durante esos 3 días me estuvieron haciendo monitoreos, revisándome la dilatación. Parecía que todo iba a salir muy bien y que podía volver a casa. Sin embargo, me tenían que hacer unas ecografías de rutina y tuve que esperar hasta el día siguiente. Fui a la sala de ecografías y tuve que esperar más de 1 hora para que me hicieran pasar. La indicación que yo tenía era total reposo y quietud y realmente en ese momento no lo estaba cumpliendo. Además de sentirme muy cansada por la posición, también estaba muy ansiosa y preocupada por todo el tiempo que estaba pasando ahí sentada. Entonces, bueno, finalmente me hicieron pasar y cuando estábamos dentro, oh sorpresa, Oliver y yo teníamos taquicardia. El médico que hizo la ecografía dijo que lo más probable era que me retuvieran un tiempo más y que me volvieran a hacer la ecografía en otro momento para verificar que todo estuviera en orden. Para mí fue como un balde de agua fría porque ya yo me hacía en mi casita descansando tranquila. Regresamos a la habitación y el médico que estaba de turno dijo que no pasaba nada, que podíamos irnos y que no había ningún problema. Sin embargo, luego pasó el perinatólogo que había estado súper pendiente de nuestro proceso durante los últimos meses y dijo que él consideraba que lo mejor era desembarazarme. Sí, amigos, desembarazarme. La sola palabra me generaba escalofríos, no la entendía, me generó como, el primer shock fue como, ¿desembarazar? ¿Qué es eso? No lo entendí en un primer momento, pero no me pregunten por qué, mi esposo y yo sentimos muchísima paz en ese momento. Sentimos tranquilidad, nos sentimos como aliviados tal vez. De repente era porque iba a terminar la zozobra de no saber cuándo iban a ser, cómo iban a ser. Entonces fue también como muchísima paz lo que sentimos en ese momento. Además que esa mañana habíamos estado orando, pidiéndole a Dios que se hiciera su perfecta y agradable voluntad. Así que sentíamos que era el plan perfecto de Dios para la vida de Oliver y nos sentimos tranquilos en ese momento. Al día siguiente, por primera vez en mi vida, estaba en un quirófano. Yo le tengo pánico a las inyecciones, no me gustan para nada y la sola idea de estar en un lugar frío, sola, me generaba muchísima ansiedad y mucho temor. Tengo que reconocer y ser muy honesta contigo que me estás escuchando. Para mí fue una experiencia muy extraña. Me sentía muy sola ahí en el quirófano. Me iban a poner una inyección, me sentía preocupada, pero en realidad lo que más sentía era como soledad en ese momento. No sé por qué, por un momento me sentía muy sola con 4 desconocidos. Sentía que no sabía lo que iba a pasar. Me hubiese gustado estar ahí con mi esposo, con alguien de mi familia. Realmente me sentía muy sola y lo único que me pudo tranquilizar en ese momento fue cerrar mis ojitos y empezar a cantar una alabanza en mi mente. Voy a dejarte en la descripción de este video la alabanza. Me ha ayudado mucho a enfrentar los momentos difíciles, así que aquí te la voy a dejar. Fue entonces ese momento en el que me pude quedar tranquila. Ahí estaba yo dormida de la cintura para abajo con la sensación de que si llegaba a pasar algo en esa clínica yo no iba a poder correr ni salir de ahí. Lo único que quería era escuchar el llanto de mi hijo y que todo eso pasara para ya tenerlo en mis brazos. Tenía que estar constantemente obligándome a conectar con mi hijo y a recordar que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por amor, porque realmente fue una experiencia muy difícil para mí, particularmente. Cuando pasamos por cosas como estas, creo que comenzamos a considerar, comenzamos a pensar, ¿será que mi hijo ha pasado por cosas muy difíciles? De pronto podemos llegar a pensar, ay, es prematuro, pobrecito, o no tiene el mismo desarrollo que los demás. Podemos llegar a pensar cosas como esas. Y esta es mi situación, pero por ejemplo, hay niños que han tenido que enfrentar divorcios a temprana edad.
a sus 6 años han tenido que enfrentar que sus padres se separen. Hay adolescentes que han tenido que enfrentar la pérdida, la muerte de uno de sus padres. Hay chicos, chicas que han tenido que enfrentar la bancarrota de los negocios de sus padres. Y entonces les colocamos como una etiqueta que dice pobrecito. Y creo que cuando hacemos eso estamos minando su carácter, porque el hecho de que le pasen cosas malas o que les pasen cosas difíciles no quiere decir que sean pobrecitos. Yo soy una defensora de la comprensión, de la escucha activa, de la disciplina positiva. Sin embargo, soy también muy consciente de la importancia de hacerle ver a nuestros hijos que las cosas por las que pasan no los hacen víctimas o no los hacen menos, sino que en realidad son experiencias que los hacen más fuertes. Incluso algunas veces llegamos a pensar que por errores que hemos cometido nosotros como padres, o simplemente porque nos hemos tenido que alejar por cuestiones de trabajo, empezamos a sentir culpa y sentimos la necesidad de compensar a nuestros hijos, o la necesidad de complacerlos, o de ser más flexibles, o de ser más complacientes con ellos, cuando en realidad les estamos haciendo un gran daño. El hecho de que tu hijo pase por situaciones difíciles no quiere decir que tenga una desventaja. Al contrario, la realidad es que los momentos difíciles y cada momento de nuestra historia hace parte simplemente de nuestro arsenal de aprendizajes y lecciones para la vida. Lo único que tu hijo necesita es que lo comprendas, que lo escuches y que le ayudes a identificar todo lo valioso que hay en cada uno de sus momentos difíciles, que le ayudes a ver cada una de esas circunstancias como oportunidades de crecimiento, que le ayudes a darse cuenta que su historia, independientemente qué tan dolorosa o qué tan difícil haya sido, simplemente es su historia, la historia que lo va a hacer y lo va a convertir en la persona que Dios soñó cuando lo creó. Esto lo va a convertir en un adulto de carácter fuerte, un adulto que no se amedranta ante las dificultades, un adulto que no se desesperanza fácilmente, un adulto que no está en postura de víctima constante ante los problemas, sino que está en una actitud creativa ante los desafíos y ante las adversidades de la vida. Eso es una persona de carácter fuerte, una persona capaz de enfrentar los fracasos, capaz de enfrentar los momentos difíciles, sin hacerse la víctima, sin desesperanzarse fácilmente, sino que tenga la capacidad de levantarse, de ser creativo, de disponerse para mirar la oportunidad que hay en medio de la adversidad. Pero si todo el tiempo estuviste suavizándole el dolor o evitándole el dolor, no permitiste que desarrollara un carácter fuerte. Y bueno, esa era la reflexión que quería hacer con ustedes en este video. Espero que te haya gustado, dale me gusta si te gustó y compártelo para que seamos muchos más en este canal. Suscríbete también y nos vemos en un próximo video. Chao.